La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Los doctores tienen la difícil misión de determinar el estado de salud de su paciente. A diferencia de Dios, no pueden ver cada célula, cada fibra muscular o cada neurona, así que toman mediciones. Toman la temperatura, la presión sanguínea, etc. Toman una serie de mediciones y pruebas para arribar a un diagnóstico. ¿Está el paciente saludable o terriblemente enfermo? Hoy le voy a pedir que me acompañe y me ayude a crear un diagnóstico. ¿Encontramos a la moderna cristiandad como un espécimen saludable de la Iglesia como Jesucristo pretendía que fuera? ¿O tenemos un paciente enfermito ante nosotros? La respuesta puede ser muy sorprendente. Acompáñenos. El examen comienza en 30 segundos. Bienvenido nuevamente al Mundo de Mañana. Un deleite que esté con nosotros. Permítame hacerle una pregunta. ¿Alguna vez estuvo en la oficina de un médico para un chequeo? Yo estuve. Me tomaron la temperatura para saber si tenía fiebre. Me tomaron la presión y las pulsaciones comparándolas con la norma saludable de mi edad. Me inyectaron agujas para comparar el azúcar y el colesterol con los valores aceptables de una buena salud. A muchas de estas mediciones les llaman señales vitales, porque le ayudan al doctor a entender el estado de salud, la condición, ya sea buena o mala, de nuestra vida física. El procedimiento es el mismo en todas estas pruebas: tomar una medición y comparar los resultados con aquellos que son aceptables. ¿Es su temperatura 98.6 grados Fahrenheit o 37 grados centígrados para Sudamérica y Europa? ¿Es su presión arterial 120/80? Cuando el doctor compara estas mediciones con el estándar saludable y encuentra que una de estas no coincide, puede que el nivel de colesterol sea muy alto, o la temperatura elevada, o la presión arterial anormal. Entonces la pregunta pasa a ser: ¿qué es lo que anda mal? ¿No estamos saludables? ¿Por qué? ¿Qué debemos cambiar? ¿Qué es lo que hicimos mal? ¿Será la dieta? ¿Será una infección? ¿Cuál es el diagnóstico? Ahora, en su Biblia, puede que haya leído acerca de Lucas, el médico amado, como es llamado en Colosenses 4, versículo 14. Hoy en el Mundo de Mañana, nosotros vamos a jugar el papel de un médico amado temporalmente. ¿No se acordaba que estudió medicina con Lucas? Este será nuestro consultorio, y vamos a traer a nuestro paciente, y le vamos a hacer un examen, a chequear sus señales vitales, a ver si está saludable o no. Y nuestro paciente va a ser la cristiandad moderna presente. ¿Cómo anda de salud? ¿Está fuerte y robusta o está enferma y necesita la ambulancia? Y la examinaremos como lo haría cualquier profesional. Examinaremos la condición del paciente y compararemos lo encontrado con el estándar de salud. Y luego, por primera vez para nuestra audiencia, le ofreceremos un video gratuito titulado El Gran Panorama. En este se muestra una iglesia que puede ser usada como estándar y un inspirador ejemplo de cristiandad, como realmente se pretendía en un principio. Pero primero tenemos un problema. ¿Cómo sabemos cuál es el estándar saludable? Imagine todas las denominaciones y sectas que componen la cristiandad moderna. La religión que dice tener más de 2.000 millones de adherentes en todo el mundo, existentes en diversos países y culturas, con miembros de toda raza, clase y nacionalidad. ¿Dónde encontramos un simple estándar nominal que podamos usar para determinar la salud de tal global religión con tal enorme diversidad? Lo tenemos aquí en la mano. La Biblia cristiana.
Todos los cristianos nominales tienen generalmente una cosa en común. Ellos aceptan las enseñanzas de Jesucristo en las Escrituras como origen de su sistema de creencia y práctica. Así que usaremos las Escrituras como nuestra guía para examinar las distintas fases de la fe como son practicadas hoy en día. Por ejemplo, comencemos inspeccionando algunas tradiciones de la cristiandad. El 25 de diciembre encontramos a la mayoría de los cristianos observando la Navidad. Aunque los detalles varían de un lugar a otro, generalmente encontramos arbolitos de Navidad decorados e intercambio de regalos. Y en los lugares públicos se nos recuerda la razón de la temporada y del nacimiento de Jesucristo, insistentemente y con sonidos típicos. A los 3 o 4 meses llegará la Semana Santa, el culto del sol, los huevitos de colores y los típicos chocolates, y las imágenes de los conejos, que son casi imposibles de evitar. Ahora es un conocido hecho de la historia, que las festividades de Navidad y de Semana Santa son combinaciones de influencias y símbolos paganos y de prácticas que se infiltraron en la cristiandad desde hace siglos. Ahora, la mayoría reconocen esto, pero discuten que en realidad no tiene importancia. Cristo nos liberó para que adoremos como queremos, dicen muchos. Y después de todo, estas son buenas tradiciones y nos gustan. Bueno, esa es la condición del paciente. Ahora vayamos al estándar. Antes de ir a las palabras de Cristo, veamos un pasaje en el Antiguo Testamento. Vayamos en la Biblia si tiene la suya a mano. Y nunca me tome la palabra, siempre léalo en la Biblia por su propia cuenta. Vayamos a Deuteronomio capítulo 12, donde Dios nos da un mandamiento dejando bien en claro respecto a si debemos usar o no las prácticas originadas en religiones paganas para adorarlo a Él. En el capítulo 12, versículo 30, leemos que Dios le habla a Israel con respecto a la gente pagana que los rodeaba. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, ¿cómo servían estas naciones a sus dioses? Así haré yo también. No adorarás así al Señor tu Dios. Notemos que no dijo solamente que no adoren a esos dioses, sino que dijo, no me adoren a mí de ese modo. Podemos ir a otros versículos del Antiguo Testamento, Jeremías 10, donde Dios ordena que no aprendamos los caminos de los gentiles, la gente pagana, de no ir y cortar un árbol y decorarlo y traerlo dentro de la casa como lo hacían los paganos. Pero por supuesto, eso era el Antiguo Testamento. Nosotros estamos examinando la iglesia que fundó Jesús del Nuevo Testamento. Y con estos mandamientos en mente, ¿qué enseñaba Jesús con respecto a las tradiciones como Navidad y Semana Santa? Lo encontramos en Marcos capítulo 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, y en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y concluye drásticamente en el versículo 9 diciendo, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Los líderes religiosos del tiempo de Jesús hacían exactamente lo que hace hoy la cristiandad moderna. Ignoraban los mandamientos de Dios para guardar sus propias tradiciones. Y lo que es más importante, Jesucristo, el fundador de la cristiandad, condena esto drásticamente. Así que esta primera medición de las señales de nuestro paciente no nos dan un buen resultado. Pero quizás las cosas mejoren. Sigamos adelante. Una cosa que llama la atención a cualquiera que sigue la cristiandad moderna es el nivel del éxito económico. La cristiandad es un gran negocio. Vemos librerías con secciones colmadas de ventas de libros cristianos. Y la música cristiana también se vende en gran manera, con conciertos emocionales y sus propias ceremonias de premios. En televisión los ministros cristianos llevan a cabo maratones para recaudación de fondos, pidiéndoles donaciones a los oyentes. A veces les ofrecen grabaciones o productos, con una donación sugerida como regalía de amor. Bueno, pero ¿qué tiene de malo esto? ¿No está bien que los ministros usen la cristiandad como fuente de ingresos? No como un ingreso secundario, sino como su fuente de finanzas. Nuevamente, vayamos al estándar. Vayamos al pasaje donde el apóstol Pablo apela a la gente pidiéndole donaciones. Un momento, no existe tal pasaje.
En realidad el apóstol Pablo habla en contra de esto, advirtiendo que nos apartemos de los que usan la piedad como instrumento de ganancia. Pero lo más crucial aquí, nuevamente, son las palabras del fundador de la misma cristiandad. En Mateo capítulo 10, versículo 8, Cristo le dice a aquellos que asumen el ministerio: de gracia recibisteis, dad gratuitamente. Jesucristo le ordena a aquellos que predican su palabra que no tornen aquello que les ha sido entregado en una oportunidad para ganar dinero. Le ordena a los ministros que ellos den gratuitamente. Parece que diagnosticamos otra señal de mala salud en la cristiandad moderna, aunque esto nos lleva al video que estamos ofreciendo hoy gratuitamente. Como muchos ya saben, nosotros en el mundo de mañana creemos en el mandamiento de Cristo de dar gratuitamente, de corazón, y no apelamos al público pidiendo dinero. Y hoy no es la excepción. Si usted se contacta con nosotros, le enviaremos absolutamente gratis, sin cargo ni obligación, este video gratuito, El Gran Panorama. Este video lo llevará detrás del escenario y le mostrará la iglesia del Dios viviente. Lo remontará en la historia de la iglesia de Dios, desde su creación en el primer siglo hasta esta era moderna. Verá hombres y mujeres y familias de todas las edades y nacionalidades, practicando la verdadera cristiandad. Este video profesional es absolutamente gratis. Todo lo que tiene que hacer es requerirlo hoy. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisiera más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org. Y recuerde de encontrarnos en Facebook y asegúrese de seguirnos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Bienvenidos. En el programa de hoy estamos examinando la cristiandad moderna, haciéndole un chequeo y considerando su estado de salud. Continuemos y veamos otro aspecto de nuestro paciente: el enfoque de la cristiandad moderna en la profecía bíblica. Por supuesto, algunos que quieren hacerse los profetas modernos usan la profecía como oportunidad de hacer ganancia y de vender libros, un tema que ya hemos discutido hoy. Pero generalmente, la mayoría de las iglesias cristianas modernas prefieren evitar la profecía por completo, y si alguna vez la mencionan, es simplemente como tema de interés o como un fascinante enigma para descifrar, aunque la profecía en general es considerada por las iglesias como una fuente de distracción del Evangelio. Pero nuevamente, comparemos con nuestro estándar, comparemos las señales vitales de nuestro paciente con la palabra de Dios y las enseñanzas del fundador de la cristiandad, Jesucristo. El libro del Apocalipsis, un libro completo del Nuevo Testamento, fue dedicado completamente a la profecía y enuncia directamente en sus páginas: el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Los primeros versículos de este libro enuncian enfáticamente la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben acontecer pronto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El libro del Apocalipsis cubre la continua historia de la iglesia cristiana, desde el tiempo de los apóstoles e inmediatamente después de ellos, hasta llegar a los tiempos del retorno de Cristo y más allá, lo cual viene inmediatamente después de nosotros. Y lejos de decir que la profecía debe ser evitada o minimizada, Cristo claramente dice que aquellos que leen la profecía y que actúan en esto experimentarán bendiciones. ¿Por qué alguna iglesia quisiera evitar o retener las bendiciones que Cristo pronuncia para aquellos que buscan y quieren entender la profecía? Para decir la verdad, la Biblia ilustra a la iglesia del primer siglo
en quienes la profecía estaba encendida como una vital parte de lo que predicaban. Pedro, el apóstol principal al comienzo de la iglesia, dice claramente en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19, tenemos además la palabra profética más segura. Oh, no. Francamente, pareciera que nuestro paciente tuviera otro problema. Bueno, si la iglesia no está predicando profecía, tendrá que estar predicando alguna otra cosa. Veamos algunas de las doctrinas de la cristiandad moderna. Ahora, muchos ya conocemos unas cuantas. Por ejemplo, la mayoría enseñan que cuando un creyente en Jesús muere, éste se irá al cielo, mientras que los que no son creyentes descenderán a un lugar de fuego eterno. Además, la mayoría de la cristiandad moderna enseña que los mandamientos de Dios fueron abolidos por Cristo y clavados en la cruz, así que ya no tenemos que guardar la ley en el presente. Otros enseñan una versión modificada de este enunciado, donde algunos mandamientos todavía sirven, pero otros, como el séptimo día sábado, fueron eliminados por Cristo. En realidad, para ser honesto, es difícil discutir las doctrinas de la moderna iglesia cristiana, porque varían tanto de una denominación a otra, e incluso dentro de una denominación. ¿Se deben bautizar los infantes o no? ¿Se bautiza rociando con agua o sumergiéndose completamente? ¿Se deben congregar el sábado o el domingo? O en cualquier día de la semana, sin importancia. Si ponemos a 10 cristianos juntos y les preguntamos las doctrinas de su iglesia, es muy posible que obtengamos 10 respuestas distintas. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios al respecto? Bueno, veamos una de las doctrinas que mencionamos antes: irse al cielo o al infierno eternamente cuando morimos. ¿Habla la Biblia de un estado de conciencia inmediato después de la muerte? Todo lo contrario. Pasajes como Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, aclaran sin ambigüedad: los muertos nada saben. El apóstol Pedro explica, inclusive después de la muerte y resurrección de Cristo, que el rey David todavía estaba muerto en su sepulcro. Y el apóstol Pablo les explica a los cristianos en Tesalónica que los cristianos muertos no están con vida en el cielo, sino durmiendo el sueño de la muerte y esperando la resurrección de sus cuerpos en el futuro retorno de Cristo. Y para el mundo cristiano que no se puede poner de acuerdo, ni siquiera en sus más fundamentales doctrinas, Pablo tiene algunas palabras. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos habléis una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. De hecho, Pablo dice claramente en otro pasaje: Dios no es autor de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Encuentra usted paz y orden o encuentra confusión cuando miran las doctrinas de las tantas iglesias dominicales que colectivamente se llaman a sí mismas cristiandad? Encontramos doctrinas que no son bíblicas y confusión entre diferencias doctrinales. En este chequeo, creo que tenemos que estar de acuerdo que en otra señal vital de nuestro paciente nos muestra un resultado desfavorable. Es suficiente para hacerle a uno dudar si Jesucristo realmente está vivo hoy dirigiendo la iglesia como dice la Escritura que lo haría. Y este es un punto que también debemos observar, otra manera de tomar la temperatura o la presión de la cristiandad. Examinemos un momento a ese Jesucristo que dicen adorar. La mayoría de los ministerios y sacerdocios cristianos modernos parecen decir que Cristo ya guardó los mandamientos, así nosotros no tenemos que hacerlo, que Cristo vino a abolir las leyes y los mandamientos de su Padre, que obedecer los mandamientos no tiene nada que ver con la vida eterna, y que usted no debe hacer nada porque Jesús ya lo hizo todo por usted. ¿Es esta la clase de religión que Jesús vino a establecer en la tierra? ¿Son compatibles estos enunciados con nuestro estándar, con la Escritura y la enseñanza de Cristo? El mismo Jesucristo nos responde a esta pregunta directamente en el Evangelio de Mateo. ¿Ya se pasaron de moda los mandamientos de Dios? ¿Ya no se debe enseñar más la obediencia a estos? En Mateo capítulo 5, versículo 17, leemos la respuesta de Cristo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir, o sea, a ponerla por obra. Él no abrogó nada de esto. Él vino a expandirlos inclusive más, no solo en la Escritura, sino en espíritu. Vayamos a 1 de Juan, capítulo 2.
Guardar los mandamientos es algo tan vital, tan central, tan esencial en la cristiandad, que al apóstol Juan le es posible hacer un enérgico enunciado en 1 de Juan 2, versículos 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Como el mismo Cristo dice en Mateo capítulo 7, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces yo les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de iniquidad. A aquellos que enseñan que Cristo abolió la ley de Dios, que abolió la necesidad de obedecer los mandamientos de Dios, le es dicho aquí por Jesucristo, apartaos, nunca os conocí. Les es dicho por el apóstol Juan que no tienen la mínima idea de quién es Jesucristo. Como doctores examinando a la moderna cristiandad, debemos admitir que a esta altura las cosas se ven pésimamente mal en nuestro paciente. Existe otro punto muy importante que quisiera discutir con usted, antes de pronunciar definitivamente nuestro diagnóstico. Pero primero permítame recordarle del video que estamos ofreciendo hoy. El gran panorama. ¿Existe realmente una iglesia que practique estas cosas? ¿Que guarde los 10 mandamientos bíblicos y las festividades de Dios, en vez de las tradiciones del hombre? ¿Que realmente obedezca a Cristo y ofrezca todo su material gratuitamente sin pedirle donaciones al público? Hemos creado este video especialmente para responder a esas preguntas. Amigo, sí que existe. Si a usted le gustaría ver cómo es una iglesia de este tipo, este video es uno de los más apasionantes videos que habrá visto en un largo tiempo. Simplemente contáctenos y requiera su copia gratis. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisiera más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org. Y recuerde de encontrarnos en Facebook y asegúrese de seguirnos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Bienvenidos. Ya casi terminamos de examinar a nuestro paciente. Solo nos queda una estadística vital para chequear. ¿Cuál es el propósito de la iglesia cristiana? ¿Qué es lo que está supuesta a hacer en el mundo? La cristiandad moderna está totalmente confundida al respecto. Algunos creen que la iglesia se debe involucrar en la política, otros que se debe dedicar a alimentar los menesterosos, y la lista continúa con distintas creencias. Pero cuando miramos en las Escrituras, vemos una iglesia que estaba dinámicamente viva, supernaturalmente embestida y enfocada como un rayo láser únicamente en un propósito ordenado por el mismo Jesucristo. Vayamos a Marcos capítulo 16, versículo 15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ese evangelio es muy desentendido. Muchos creen que es simplemente la historia de la vida de Jesús, su muerte y resurrección, y sin dudas incluye enseñar su sacrificio por nuestros pecados y la subsiguiente glorificación. Pero el evangelio que Jesús trajo a la tierra era el evangelio del reino de Dios. Retrocedamos un poquito en la Biblia, al primer capítulo de Marcos, versículos 14 y 15. Mas después que Juan, el Bautista, fue encarcelado,
Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al evangelio. La iglesia estaba supuesta a salir con todo lo que tenía a predicar el mensaje del inminente gobierno de Jesucristo que será establecido en esta tierra. Y una iglesia que está fallando en esa misión es una iglesia que está fallando en el propósito principal por el cual Jesucristo creó a la iglesia en primer lugar. Amigos, miremos a nuestro paciente. No tenemos suficiente evidencia para hacer nuestro diagnóstico. El trágico estado de la cristiandad moderna es que está completamente desligada de los fundamentos bíblicos y de las enseñanzas y mandamientos de Jesucristo, quien creó a la iglesia para su propósito, en primer lugar. No podemos continuar ignorando los síntomas. No podemos vivir denegándolo. Debemos hacernos la pregunta: si Jesucristo está vivo en el cielo, dirigiendo a su iglesia como Él lo prometió, ¿está esta iglesia en otro lugar? Amigo, la iglesia de Jesucristo todavía está aquí, en este mundo caótico, la cual está dedicada a su palabra por completo, una iglesia que dirige desde su trono, una iglesia que observa las festividades bíblicas y los mandamientos en vez de los días paganos adoptados por la cristiandad moderna y de tradiciones que rechazan a sus mandamientos. Una iglesia que está apasionada y devota en predicar el evangelio profético del verdadero y tangible reino global de Dios, gratuitamente, a todo el mundo, antes del final de esta era, cueste lo que cueste, en todo momento y contra toda oposición. Cristo nos promete, en Mateo 16, versículo 18, que esta iglesia prevalecerá hasta el fin de esta era. Aunque lo hagamos imperfectamente como seres humanos, aquí en el mundo de mañana nos esforzamos por ser parte de esa iglesia. Puede que usted se pregunte si esta iglesia existe. Lo único que le puedo recomendar es que usted mismo ponga a Dios Padre y a Jesucristo a prueba y pedirle que Él se lo demuestre a usted. No se olvide de requerir una copia gratis de este inspirador video que ofrecemos en el programa de hoy. Y además no se olvide de regresar la próxima semana. Roderick Meredith, Richard Ames, Rod King y yo estaremos aquí para explicar las verdades de la palabra de Dios y las profecías del mundo de mañana, como no encontrará en ningún otro lugar. Hasta entonces, queridos amigos. Para ver el programa de hoy o para ordenar la oferta gratuita, visítenos en mundomañana.org y recuerde de encontrarnos en Facebook y asegúrese de seguirnos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.